Es precisamente a 45 años del operativo Cutralcó Plaza Huíncul, en la dictadura de 1976, donde el ejército, la Policía Federal, en ese entonces, bajo las órdenes de la dictadura y de los generales que nos gobernaban en ese entonces, realizan una amplia detención, secuestro, que después algunas culminan en desapariciones de muchos de nuestros vecinos y vecinas. Y nosotros quisimos ya planear desde hace más de un mes, visibilizar ante nuestra comunidad a nuestros vecinos que desarrollaron su vida aquí, su deporte, sus estudios, su trabajo, y contar un poquito lo que eran ellos y visibilizar, ¿no es cierto?, también esta situación de sus familiares que aún hoy continúan reclamando justicia. Y aún hoy seguimos con los juicios contra los genocidas acá en la región. Y bueno, y en la muestra pueden ver muchas fotos de los familiares y de las víctimas, como también tenemos libros de nuestra biblioteca, de la Asociación de Familiares, revistas de abuelas, un poco de cartelería, también un poco de las gigantografías y también banners que nos recuerdan a Monseñor Jaime de Nevares, que trabajó muchísimo en general con nuestros familiares y desde los organismos de derechos humanos y en el permanente reclamo para que se respeten nuestros derechos en tan momentos aciagos que padecíamos, secuestrados o detenidos por las fuerzas militares acá de la región, sin saber dónde estábamos por parte de nuestros familiares. Estamos participando así a través de Zoom, con charlas virtuales, con docentes y con alumnos que se están interiorizando en este momento por saber esta pequeña, corta, pero historia de nuestro pueblo, ¿sí? Porque son historias de nuestros pueblos que no se conocen, que no han trascendido más allá del boca en boca o de algún familiar que ha comentado, y que muchos de los jóvenes, es el caso suyo, que no conoce o no conoció la realidad de lo que sucedió en ese momento. Lo que era Plaza Huíncul, lo que era Cutralcó, dos incipientes ciudades que en ese momento dependían mucho del petróleo, era la actividad principal, pero en donde los jóvenes teníamos otro tipo de actividades, como ustedes están viendo, dice Por la Memoria y la Justicia, un grupo de jóvenes de la Capilla de Cristo Obrero, ¿sí? Ahí está Pedro y otros vecinos. Esa era la actividad que teníamos nosotros, más allá de las actividades normales y comunes que teníamos en esa época en las escuelas. No teníamos internet, no teníamos iPhone, así que de alguna manera había que distraerse, era la biblioteca, las actividades en la iglesia, las actividades políticas que eran incipientes. Todo el mundo, todos los jóvenes en ese momento veníamos en un panorama y en un contexto mundial de donde se venía saliendo, de la Segunda Guerra Mundial, en un estado de bienestar que nos vendieron, ¿sí? Y países en guerra, la guerra de Vietnam, la liberación de Cuba, la venida de Che Guevara y su muerte en Bolivia. Entonces, todo ese aires de libertad, aires sanmartinianas, diría yo, en el sueño de la patria grande, bueno, estábamos insertados en ese contexto. Bueno, la charla, el conversatorio que vamos a realizar en forma virtual, va a ser contextualizar históricamente la realidad de esos años, digamos, podríamos decir del 70 al 76. Más allá de nuestros testimonios, que siempre, viste, que en los 24 de marzo nosotros estábamos recorriendo las escuelas, o algunos profesores que en la currícula, digamos, daban esta historia de la dictadura, nos convocaban para que contáramos nuestro testimonio, pero que va a ser contextualizar también el sujeto histórico, porque la realidad de nuestra comarca tiene un parangón con lo que sucede en todo el país y en el mundo, como bien dice Emiliano. Entonces queremos hacer eje en nuestra realidad de la comarca, en nuestra realidad de la zona de Neuquén, y a su vez enmarcarlo dentro de lo que fue la educación para la liberación, pero también en nuestra realidad de ese entonces existía
corrientes religiosas. Podemos hacer eje en lo que era la teología de la liberación, la opción por los pobres, y también de otras corrientes religiosas que dieron un marco a muchísimos jóvenes para que incursionaran en su realidad, transformando y buscando que la sociedad y que su entorno fuera mucho más agradable y justo de lo que existía en ese entonces. Eso fue más o menos uno de los temas, ¿no es cierto?, que vamos a abordar. Bueno, va a ser la invitación a nivel provincial, entonces contaremos que nos va a dar su mensaje Noemí Labrune, que es una vieja militante y compañera de lucha de don Jaime Nevares.